Juan Pablo Castel se presenta desde la cárcel confesando ser el pintor que asesinó a María Iribarne y afirmando que su crimen sería inolvidable. Juan Pablo Castel explica que tenía una motivación por la cual narrar la historia, que existía una única persona quien lo había entendido, pero él lo asesinó. La narración inicia en Buenos Aires con nuestro protagonista Juan Pablo, que viene siendo un pintor argentino. En uno de los días tenía una exposición de sus obras. En ese entonces Juan Pablo expuso muchos cuadros de pintura, en la cual que llega una chica llamada María. A María le llamó la atención uno de los cuadros llamado Maternidad. En ese entonces María se quedó viendo por horas la obra de Juan Pablo. Y eso hizo que se despertara una curiosidad, una intriga hacia ella. En ese entonces, pues, Juan Pablo quedó obsesionado con María porque él pensó que tenían los mismos sentimientos y la misma soledad. En ese entonces lo único que quería Juan Pablo era conocerla, verla y saber un poco más de ella. Pero en tanta multitud, María desapareció. Después de 3 meses de búsqueda, Juan Pablo llega a ver a la mujer en la calle, con mucha mezcla de resentimiento y mucha cólera, así viendo una manera o una forma de tratar de encontrarla por cualquier medio, aunque se haya presentado por uno de sus amigos. Finalmente, después de tanta búsqueda, la encuentra en un edificio de oficinas, donde que Juan Pablo la toma del brazo, arrastrándola hacia Plaza San Martín, donde que ahí le pregunta el por qué huyó de la exposición, y ella esquiva, diciéndole que la recuerda constantemente. Se besan y María la deja muy confundido. Juan Pablo la busca en su casa, en la cual es recibido por Allende, el esposo de María, que es ciego. Allende lee la carta donde que María la dejó diciendo que se había ido a una estancia familiar, y Allende le entrega la dirección para que la escribiera ahí. En ese entonces Juan Pablo también conoce al primo de Allende, que es Hunter, con quien sospechaba que tenía una relación, y Juan Pablo quedó totalmente desilusionado. Juan Pablo esperaba con ansias a María en la puerta de la compañía T, pensando en distintos escenarios en los cuales se podrían encontrar. Se desesperaba por encontrarla nuevamente, pero se llevó una gran decepción porque no la volvió a ver y se quedó con las esperanzas impulsadas por la frase que María. Y al día siguiente Juan Pablo volvió a la compañía T, en lo cual sí tuvo éxito porque sí la volvió a ver. Ese momento fue marcado un día y ahí nace una conexión profunda entre ellos. La necesidad de comprensión y aceptación por parte de Juan Pablo, pero por parte contrasta con la inseguridad de María. Y después de un tiempo se despidieron. María estaba marcada por promesas de reencuentro, mientras que la obsesión de Juan Pablo crecía aún más, hasta que una tarde le llamó, pero le contestó la empleada de María, en lo cual le dice que María le dejó una carta a Juan Pablo, en lo que Juan Pablo va de inmediato y se encuentra con la sorpresa. Se encuentra con Allende, que es el esposo de María, y la mente de Juan Pablo se inunda de preguntas y dudas. Tras encuentro con Allende, el esposo de María, a pesar de enfocarse en su amor hacia María, las dudas sobre la relación y lo atormentaban, pero trató de ignorar las inseguridades y trataba de concentrarse en la conexión que tenía con María. Resumiendo, la inestabilidad emocional de Juan Pablo Castel se agudiza, las llamadas telefónicas a María Gripeda se vuelven cada vez más difíciles y tensas, llenas de interrogatorios y reproches por parte de él. Castel no puede soportar la idea de no poseerla por completo. Su angustia crece al percibir que María sigue siendo un ser inaccesible y que la comunicación entre ellos, aunque físicamente cerca, está constantemente fallando.
Prosiguiendo, Castel entra en un estado de ansiedad extrema. Es incapaz de concentrarse en su pintura o en cualquier otra actividad, consumido únicamente por la ansiedad de descifrar a María y de saber a quién ama realmente. Describe un sentimiento de desasosiego profundo y de impotencia frente a la vida compleja de ella. Prosiguiendo, en este capítulo donde Castel desarrolla la metáfora central de la novela, la idea de que él vive en un túnel solitario y oscuro. Él había creído que la escena de la ventana en su cuadro, que María estaba en un túnel paralelo y que los caminos se cruzarían. Sin embargo, ahora siente que María transita por muchos túneles y que él inevitablemente se queda solo y aislado en el suyo. Esta metáfora subraya su creciente sentido de soledad absoluta. Prosiguiendo, Castel recibe una carta de María. Él la analiza con lupa, buscando cualquier indicio de doble o falsedad. El tono de la carta es sereno y racional, lo cual paradójicamente lo enfurece aún más. Él esperaba una expresión apasionada o una confesión, pero en su lugar encuentra un intento de calmarlo con palabras frías, lo que lo convence de la distancia emocional de María. Prosiguiendo, la lectura de la carta lleva a Castel a la certeza de que María lo engaña y de que él no es el único hombre en su vida. Se obsesiona con la idea de que María le pertenece a toda la humanidad y que es él solo un amante más en una larga lista. Pensando en la tortura y lo lleva a considerar a María como un ser monstruoso por su capacidad de amar a varios a la vez, mientras él es incapaz de amar a nadie más que a ella. Prosiguiendo, los celos de Castel se vuelven incontrolables y enfermizos. Él intenta racionalizar la situación, pero su necesidad de posesión exclusiva lo domina. La relación se ha convertido en una tortura y el narrador prefiere el trágico desenlace, señalando que los celos son la verdadera fuerza motriz detrás de su inminente crimen. Castel expresa su imposibilidad de llegar a entender a María y que ella pueda ser la misma para todos. Su obsesión va tornándose a una profundidad paranoia. Se siente frustrado por la actitud evasiva y misteriosa de María y la imputa responsabilidad por no poder ser quien dice ser. Castel siente que ella simplemente lo utiliza para alimentar la necesidad de ser amado. La relación se torna espesa, llena de reproches por parte de Castel. Él recurre a una serie de análisis psicológicos destructivos hacia María, tratando de desentrañar su misterio y la razón de su conducta incomprensible. Castel siente prisionero de sí mismo, ahogándose por la necesidad de abrir el secreto de María, una tarea que lo va desgarrando y atormentando. En un momento, incluye la figura del esposo de María, Allende, y se puede observar que Castel se encuentra con el esposo ciego de María, y el diálogo es corto e incómodo. Se intensifican las dudas de Castel sobre María, que lo llevan a interrogarse acerca de la relación de ella con Allende, y posteriormente de él con ella.
Castel no puede explicarse cómo se puede mantener una relación con un hombre ciego. Su imaginación comienza a sospechar que Allende es una de las trampas o complejidades que nos ofrece la vida. Castel y María mantienen una discusión apasionada. Él le reclama que sea sincera y que explique a quién ama realmente. María se nota poco clara e intenta expresarse de manera más o menos confusa, lo que lo confundía todavía más y lo hacía renegar más. Castel tiene la sensación de que se encuentra en un túnel sin salida, además de que siente que ella lo está dominando emocionalmente. La desesperación de Castel de hecho aumenta, se siente cada vez más en el hecho de que María se aleja de forma palpable y se va escondiendo más y más. Siente cada vez más la necesidad de poseerla de forma definitiva y de romper su secretismo. La acusa de hacerle frío y de jugar con sus sentimientos. Castel piensa cada vez más en el hecho de que María pueda tener una relación más íntima con el primo Hunter. Castel recibe una carta anónima en la que se le indica que deje de buscar a María porque tiene muchos hombres. La carta le hace sentir paranoico y subjetivamente celoso, aunque la carta es débil según sus criterios en cuanto a su propia veracidad. Él la toma como cierta y como una prueba irrefutable para la doblez de María. Castel va a buscar a María en la estancia que Hunter tiene en el campo. Antes de salir intenta por teléfono hablar con ella y en el momento de nerviosismos se enfada cuando contesta Hunter y le dice que María se encuentra allí, en la estancia. Está Hunter que le recibe y Castel se enfrenta a María. Ella misma le confiesa que efectivamente estuvo íntimamente con Hunter. Esta revelación le pega de una manera muy profunda, le produce, no sin razón, una crisis de celos y una crisis de rabia. Castel y María se reencuentran, pero la desconfianza lo domina. En lugar de disfrutar su amor, Castel busca pruebas de infidelidad de parte de María. Aunque intentan reconciliarse, Castel no logra calmarse. Interpreta cada gesto de María como una infidelidad. Y Castel empieza a perder el control de sus emociones. Castel viaja donde está María para observar la actitud entre Hunter y ella, y en el que él aumenta sus celos y desconfianza, y sin tener pruebas, se convence de que ella lo traicionó. María trata de hablarle con la verdad, pero él ya no le hace caso, está atrapado entre sus pensamientos. Cegado por los celos, Castel asesina a María con un cuchillo y ella muere mirándolo con tristeza. Castel, después del asesinato, confiesa que él fue quien la mató. Se entrega a la policía y el esposo ciego de María lo llama insensato en prisión. Castel reconoce que María fue la única persona quien realmente lo entendió.